Voy a tratar de ser breve para colaborar con la mesa y que la discusión no se extienda mucho más. Ya ha sido una larga discusión, es tarde, pero queríamos decir que compartimos el informe realizado por nuestro compañero Federico Preve del Frente Amplio en el marco del trabajo de la comisión. Como bien se plantean las conclusiones del informe, entendemos que no hay mérito para la conformación de una comisión investigadora. Esto no quita que tengamos, como los tenemos, desacuerdos políticos importantes con lo que ha sido la gestión que realizó el gobierno anterior en el marco de la pandemia. En lo sanitario no me voy a extender por las razones que se han planteado por parte de los compañeros del Frente Amplio que integran la Comisión de Salud. Y en lo económico y social, que quiero extenderme un poquito más, por la insuficiente y tardía inversión para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, y también por los recortes implementados en áreas sensibles del gasto público social que están documentados y que son datos estadísticos que cualquiera puede acceder. Ante la llegada del COVID-19 a nuestro país, el gobierno nacional de aquel momento tomó algunas medidas que fueron acompañadas por todo el sistema político y que fueron valoradas positivamente por las organizaciones sociales más representativas de este país. En este debate se nombraron algunas, la convocatoria al GACH para nosotros fue algo muy valioso, junto a un comportamiento ejemplar y solidario de nuestro pueblo, más el trabajo del personal de salud. Esto permitió reducir efectivamente la movilidad de las personas, mantener los contagios bajos en el año 2020. Sin lugar a dudas, también fue clave la infraestructura existente en nuestro país, en buena medida fortalecida por los gobiernos del Frente Amplio, el Sistema Nacional Integrado de Salud, la conectividad de la mayoría de los hogares a Internet y dispositivos ya existentes en materia de políticas sociales. También se aprobó por unanimidad en el Parlamento el seguro de paro parcial, la creación del Fondo COVID como una herramienta para centralizar las medidas orientadas a mitigar los impactos económicos y sociales de la pandemia y muchas otras leyes que el Frente Amplio votó en el Parlamento y que salieron por unanimidad. Creemos que no puede afirmarse que la oposición al gobierno en el marco de la pandemia haya sido irresponsable. No hubo aglomeraciones como se vieron en otras partes del mundo. Nuestro pueblo sostuvo las ollas populares que hicieron posible resolver la alimentación de miles de personas y eso se hizo extremando los cuidados sanitarios. El movimiento popular hizo sus planteos, pero creemos que los hizo de forma constructiva y sin poner en riesgo en ningún momento las medidas sanitarias. Incluso cuando se juntaron las firmas contra la ley de urgente consideración, se hizo siendo extremadamente responsables y cuidadosos en el proceso de recolección de firmas, como cualquiera que lo presenció también puede saberlo. Presidente, nosotros creemos en la ciencia, para nosotros las vacunas salvaron vidas y lo que criticamos es que no se haya combinado adecuadamente en el tiempo el proceso de vacunación con las medidas de reducción de movilidad que se debieron haber tomado, a nuestro juicio, en los meses de abril, mayo, junio del año 2021 y que debían haber sido sostenidas, obviamente, con un aumento de las políticas sociales para poder sostener económicamente esa reducción de la movilidad. Por eso hubo, lamentablemente, y desde nuestro punto de vista, y como lo plantea el informe del compañero Preve, muertes evitables y fuimos durante algunas semanas el país con más fallecidos por COVID por millón de habitantes. También criticamos con firmeza en su momento, como deja muy claro también el informe, que se realizaron importantes recortes en áreas sensibles en el marco de la pandemia, que se priorizó el equilibrio de corto plazo de las cuentas públicas por sobre la contención de los impactos sociales de la crisis. Esto incluso yendo en sentido contrario de las recomendaciones de los organismos internacionales, que planteaban la necesidad de incrementar el gasto social y la inversión pública en este contexto. Se recortó el gasto público social en áreas como la educación y la vivienda, que tuvieron en 2020 y 2021 una ejecución presupuestal inferior de la que había en 2019. Se redujeron las inversiones de las empresas públicas, como también se desprende de los datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Se redujeron al barrer los salarios de los trabajadores estatales, que en el 2021 tuvieron un ajuste de 4,4% cuando la inflación había sido 5 puntos por encima de ese porcentaje en el año anterior. Y aquí cayeron los salarios de los trabajadores de la salud pública, de la educación pública, en este contexto. Como dijo
un compañero del Frente Amplio hace un rato, hubo un ajuste fiscal de 600 millones de dólares en el marco de la pandemia, que después se planteó como un ahorro y que nosotros creemos que no debiera haberse hecho de esa manera. Se hicieron medidas focalizadas, es cierto, y si bien estuvieron bien direccionadas, fueron tardías en el tiempo e insuficientes en su magnitud. Por eso tuvimos un incremento de 100.000 personas en situación de pobreza en el año 2020. Y queremos citar un trabajo para complementar los documentos que planteó el compañero Preve en el informe. Hay un trabajo publicado en mayo de 2020 por el Instituto de Economía de la UDELAR, por investigadores de dicho instituto, que planteaban en mayo de ese año que si no se desarrollaban más políticas de carácter compensatorio para la población, la pobreza ese año iba a incrementarse 100.000 personas. Y eso hubiera costado 0,4% del PBI y se afirmaba en ese informe que era una inversión que se podía hacer acorde a la situación económica del Estado y a las posibilidades de endeudamiento que tenía el país en ese momento. El gobierno, desde nuestro punto de vista, no tomó en cuenta ese informe y al final de ese año tuvimos un aumento de la pobreza de exactamente la misma cifra que planteaba el informe, 100.000 personas. Desde nuestro punto de vista, ese informe era el diario del lunes y no se quiso o no se supo utilizar adecuadamente. También está el informe de la CEPAL, que aquí ya se ha citado, no voy a redundar, que plantea que entre 17 países, Uruguay fue el que menos invirtió en materia de políticas fiscales y monetarias para enfrentar la crisis derivada de la pandemia. Datos de la CEPAL más recientes que ubican que de 15 países de América Latina hay 9 que tienen niveles de pobreza inferiores a los que tenían en 2019 y 6 que tienen más pobreza. Dentro de esos 6, en la parte baja de la tabla, está Uruguay. Eso desde nuestro punto de vista es ilustrativo. La pandemia la sufrimos todos los países del mundo, todos los países de América Latina. Sin embargo, hay países que ya tienen una pobreza inferior que la que tenía en 2019 y en el caso de Uruguay estamos con una pobreza que el último dato la marca por encima. En el caso de la desigualdad es peor. Solamente El Salvador, Colombia y Uruguay tienen más desigualdad que antes de 2019 y al resto lograron reducir la desigualdad a niveles inferiores. Para ir cerrando, como bien plantea el informe, el gobierno implementó medidas económicas para hacer frente a la pandemia y a sus impactos, pero su oportunidad, alcance y magnitud estuvieron muy lejos de ser suficientes para la dimensión de la situación. En el medio de la pandemia se priorizó el cuidado de los números fiscales por sobre las urgencias sociales. Esto hizo que el déficit fiscal, este es otro dato que para nosotros es ilustrativo, en el 2022 llegó a su nivel mínimo en el quinquenio. ¿Sí? Luego subió más cercano al ciclo electoral y hoy tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos 35 años, como se ha dejado claro por el actual Ministerio de Economía en los últimos días. Solo que tenemos también más pobreza y más desigualdad que en 2019, que es una de las deudas sociales que tenemos que afrontar de aquí en adelante. Gracias, presidente.